La casa Matusita. Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas, viviendas que se visten de misterio por los testimonios de personas quienes aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o, en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de la residencia. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua es la historia de la casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de la casa Matusita la que le ha dado a través de los años ese aire de misterio y temor dentro de la cultura limeña. Y es que, desde sus inicios, la casa fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados, temidos o enigmáticos de nuestra ciudad. En principio debemos comentar que actualmente la casa está ubicada entre las avenidas Garcilaso de la Vega, una de las más importantes vías del centro, y España. Ahora bien, se sabe que en la antigüedad, según crónicas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia. Fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. Pero eso no es todo. En 1860 fue construida, al frente de la casa Matusita, el llamado Panóptico de Lima, o cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su período albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta a un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Es más, se dice que tanto la casa Matusita como los ambientes cercanos a ella sirvieron en aquellas épocas como centros de interrogatorios para la delincuencia común y de militares, sobre todo en las épocas de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Chile. Por último, entre los hechos más recientes, se sabe que en la década de los 40, en otra acera aledaña, esta vez hacia el lado derecho de la casa, se alojó por mucho tiempo la antigua embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho que, aunque en apariencia inofensivo, es para muchos escépticos la razón fundamental para entender la extraña procedencia de este mito. En cuanto a la casa, es una vivienda de 2 niveles. En el primer nivel funcionan actualmente las oficinas de una entidad bancaria, mientras que el segundo piso está deshabitado. Y es que una de las más importantes curiosidades de este mito es que aparentemente los fenómenos paranormales solo ocurren en el segundo piso y no en el primero. Esta extraña ubicación del fenómeno es justamente lo que produce cierta desconfianza entre los investigadores y escépticos al preguntarse ¿por qué una casa solo puede estar embrujada en un determinado piso? Para ellos la respuesta no sería menos curiosa, pues para muchos la leyenda de la casa Matusita no tendría sus orígenes en la cultura popular y los cuentos de aparecidos y fantasmas, sino que habría sido importada de las mentes y fantasías del gobierno estadounidense. En sí, la teoría de los escépticos se centra en que como la casa se encontraba cerca de la embajada de los Estados Unidos, fueron estos, en pleno periodo de la Guerra Fría, quienes crearon y propalaron la leyenda para evitar que algún gobierno o cualquier ente enemigo pudiera habitar esa casa, sobre todo el segundo piso de la vivienda, en donde sería más fácil, según ellos, espiar las habitaciones contiguas de la embajada. Sin embargo, muchas personas mayores afirman que esta versión resulta imposible, pues aseguran haber conocido la historia de la casa Matusita mucho antes de la década que los estadounidenses colocaran alguna embajada por los alrededores. Para ellos, el origen de la leyenda tendría menos que ver por cuestiones conspiranoicas, y sí, con verdaderos eventos paranormales,
producidos por crímenes violentos y cruentos, que los obliga a considerar a la casa no solamente como embrujada, sino además maldita. Son dos los orígenes más populares relacionados con la casa Matusita. Ambos son crímenes sangrientos. Uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo, al ver la escena, tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku, o desvivición japonés, poniendo así fin con su vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales, no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, fluidos en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena un fallecimiento trágico, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. Lo curioso de estas dos versiones es que debido a la escandalosa violencia de estos crímenes, uno esperaría encontrarlos registrados en cualquier diario o reporte de la ciudad. Sin embargo, no existe ningún registro de que en la casa Matusita o en inmediaciones de la misma hubiesen ocurrido algún tipo de masacre, hecho que evidenciaría que estas historias no son más que productos de la imaginaría popular. Pero la casa Matusita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Y es que en más de una ocasión muchos aseguran que diversos personajes han ingresado a la citada vivienda para experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los primeros en ingresar fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido. Según cuentan las historias más antiguas, el religioso, ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a fallecer. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban. Algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. No obstante, y tal como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos que respalden dicha historia, aunque sí existen testimonios de gente, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de la casa. En todo caso, lo que resulta curioso de esta leyenda es que a pesar de su antigüedad y su arraigo dentro de la población limeña, muy poco se ha hecho para conocer el verdadero misterio que encierra esta vivienda. Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio serio, ya sea por parte de los medios de comunicación o por investigadores independientes que intente desmitificar las historias o acaso acreditar cuánto de falso o de verdad hay en ellas. Y es que lo más seguro es que hasta que ese día no llegue, los limeños continuarán, algunos con temor
y otros con una sonrisa, observando la solitaria casa, preguntándose si serían capaces de pasar una noche allí sin el temor de quedarse en la más absoluta locura. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale like, suscríbete y dale a la campanita.